existe una guerra mundial híbrida, la primera guerra mundial híbrida, y todavía no se ha analizado en profundidad las implicaciones de eso. Se está derrumbando el orden de la globalización, los mercados integrados con cadenas de suministro articuladas a escala planetaria. Eso se derrumbó y lo saben todos los especialistas. El multilateralismo también se derrumbó. El multiculturalismo admitido por los que lo auspiciaron ha sido un fracaso. Tú estás hablando de Larry Fink. Sí, mira, toda esa gente tenía... El tío de BlackRock. Toda esa gente de las élites globales que tenían ese sueño, Alex Soros, George Soros, toda esa gente, Klaus Schwab, Peter Thiel, todos ellos han elaborado un orden global que ellos quieren controlar, y algunos con el poder de Estados Unidos, otros en la alianza de China y Estados Unidos, pero eso se resquebrajó. Hasta que explote esa burbuja. Se empezó a hundir, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué pasa? Estados Unidos lo ve con claridad y empieza a apartarse, como lo hizo después de la Primera Guerra Mundial, de ese escenario de conflicto, porque Estados Unidos no quiere ir a una guerra mundial por las contradicciones que se están dando en otros escenarios, y está retirándose para replegarse a las Américas. Por eso ustedes ven que está renaciendo todo el discurso panamericanista de Estados Unidos. Ese escudo de las Américas no es más que eso. Ahora, ¿qué pasa? En materia de energía, miren, aquí yo tengo este libro. Es un libro que invito a leer. Lo leí hace muchos años. Se llama La historia del petróleo, de Daniel Yergin. ¿Ya tú lo leíste? Sí, sí. Me lo va a prestar para yo leerlo. Te voy a sacar copia. Porque este libro no aparece. Ese libro lo trajo Cuesta, ¿verdad? Y es de Cuesta, lo compré en Cuesta. Es del año 1992. Óyeme, van 10 libros que me le van a sacar copia. Y no he recibido la primera copia. No, pero vas a recibir. Has recibido algunos otros. Entonces, fíjense, ese libro es un clásico que vale la pena leer, porque no demuestra que la economía global o la economía del mundo en la etapa ya de la segunda revolución industrial empezó a girar sobre el combustible fósil. Así es. Y esa economía, por su naturaleza, era una economía centralizada. Hubo una etapa inicial donde empezaron a surgir las grandes transnacionales. Acuérdense de las famosas 7 hermanas del petróleo que controlaban a nivel global la explotación de la mayoría de los yacimientos de hidrocarburos. Y luego viene una etapa donde las luchas nacionales contra las transnacionales se van desarrollando alrededor del tema del petróleo. Esta crisis de Irán, fíjense que cada vez que se habla de Irán hay una referencia a Mossadegh. Bueno, en la década de los 50, ¿el debate cuál era? Llegar a un acuerdo 50-50. En Venezuela, ya en el 48 se había llegado a un acuerdo 50-50. 50% para las multinacionales y 50% para el Estado dueño del recurso. Ojo. Y lo mismo hizo Bolivia en un momento determinado. Ojo, vamos a explicarle, porque algunos amigos llamaron a hablar de este tema y es bueno explicarle. Usted puede tener todo el petróleo del mundo, o usted puede tener todos los minerales del mundo, pero si usted no tiene la tecnología, la ciencia, los capitales, sí, para extraer eso, de eso no le sirve a usted para nada. El oro de República Dominicana está en las entrañas de República Dominicana desde hace millones de años. Pero extraerlo, procesarlo,
solamente es posible. Por ejemplo, este oro de Pueblo San Viejo, Juan. ahora mismo se extrae porque la compañía Placerdón encontró un procedimiento diferente para extraer este tipo de oro porque está encriptado en la roca. No es el oro de los sulfuros. Incrustado, ¿verdad? Entonces la extracción... ¿Encriptado o encriptado? Encriptado. Habló- Está dentro. Habló el ministro, el exministro. Está de Minería. dentro de la roca y necesita un procedimiento especial. Sí. Lo mismo, el cambio tecnológico que se ha dado con el fracking viene precisamente por eso. Estados Unidos pasa en el 2019 a ser un país con independencia energética e incluso exportador, del fracking. primer productor mundial Sí. y exportador, porque desarrolló una tecnología que se aplica en los campos que ya fueron explotados, que permite extraer ese petróleo que se llama fracking, ruptura Eso- de las rocas, Son residuos. de las rocas madre, de Sí. las rocas reservorio, y la técnica de perforación horizontal que le permite más eficacia. ¿Qué para más tiene extraer. esa No, esa ya técnica? eso es conocido y se está desarrollando, pero quien tomó el liderazgo Estados Unidos. es Estados Unidos y cada día mejora más esa técnica. Entonces, incluso de tomar petróleo pesado, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo, Pesado. pero es un petróleo súper pesado. Sí. Y procesarlo y hacerlo comercialmente explotable Tiene un costo. tiene un costo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Diferente al Bren. ¿Qué es lo que pasa? En un momento dado, esa economía que tendía a la centralización y que generaba conflictos, que generaba guerras. Miren, el que lee el libro de Yergin se da cuenta de que todas las guerras Sí. que se han vivido bajo la etapa de la economía fósil, que descansa en la explotación de los recursos energéticos fósiles, todas esas guerras, el componente que no se ve, que la gente no lo percibe, es el tema La guerra del petróleo. es el tema del petróleo. Sí. Es la lucha por el control de los yacimientos, de las rutas, y eso todavía sigue vigente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En un momento dado, después que cae la Unión Soviética, siendo Rusia la mayor productora de gas y de petróleo y de carbón del mundo, porque tiene, o mejor dicho, tiene las reservas más grandes del mundo. no es la mayor productora, pero tiene las reservas más grandes. Como Rusia cae, en un momento dado había una expectativa de que se podían explotar esos recursos, pero se vio claro que el estado profundo de Rusia empezó a bloquear esa posibilidad. Y al complicarse esa opción, entonces, como estrategia para enfrentar ese proceso, empezó en Occidente a construirse la versión de que se necesitaba una economía que no dependiera del petróleo, que no dependiera de la energía nuclear y que fuera verde, que fuera amigable. ¿Qué pasa? Había que construir un mito, lo quiero decir, ese mito era el cambio climático, que tiene fundamento en muchos aspectos, porque no quiero decir que es un... Digo, no se puede decir que es un mito, evidentemente. Pero hay Sufrimos es una nosotros. exageración. El clima cambia Vamos a estar, pero el clima por está sí mismo. cambiando, el clima Por sí está mismo. cambiando No, hace millones de años. no, pero Pellegrín, la acción del hombre también ha acelerado. Ese es todo un eso. tema, ese es un hay que tema que discutirlo. existe, pero existen, por ejemplo, tecnologías que no se han desarrollado, como la captura del carbono, O sea, que sería una alternativa para eficientizar la industria del combustible fósil. Y eso no se ha desarrollado porque se entiende que la energía solar, la energía eólica, la energía mareomotriz, la urdimotriz, es decir, Geotérmica. la geotérmica, todas esas son energías fotovoltaica. son energías alternativas. Lo que no se le dice a la población, y lo quiero enfatizar,
es que para poder explotar, Es con petróleo. no solamente No, con petróleo, y con tierra. y es recursos. con una minería intensiva, porque ahora se está hablando del litio, del triángulo del litio. ¿Antes era relevante? No. ¿Las tierras raras eran relevantes antes? No. Ahora son relevantes. ¿Quién domina el triángulo del litio ahora mismo? No, geográficamente está ubicado entre Chile, Estados Unidos. Bolivia y Argentina. Estados Argentina. Unidos domina el triángulo del litio. y ahora mismo está. Entonces, eso es lo que está generando la tensión entre las potencias, complicado con una realidad. Se entiende que la potencia que domine la inteligencia artificial, la tecnología de inteligencia artificial, va a ser la que va a dominar el escenario mundial. Entonces, el presupuesto para que la inteligencia, para que una potencia se convierta en dominante en el campo de la inteligencia artificial, es tener una oferta de energía permanente y muy grande. Por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo está trabajando inteligencia artificial, compitiendo con China. Pero resulta, fíjense cómo van los desarrollos. Para poder mantener ese esquema, ese esfuerzo en el tiempo, Estados Unidos tiene que dedicar probablemente una porción de su energía equivalente a lo que consume Japón solo para inteligencia artificial. Los chinos, por ejemplo, No solamente de energía, sino de agua. de agua, espérate, También de agua. los chinos, para el enfriamiento. los chinos ahora mismo, ¿qué están haciendo? Los chinos ahora Hay mismo, centros de datos que requieren hasta Dixie. 10 campos de fútbol. Sí, claro. los chinos, ¿qué están haciendo ahora mismo? Están volcando, están explorando un experimento interesantísimo, lo estuve viendo ahora recientemente, de lanzar todos los equipos de inteligencia artificial, todos los procesadores, a las profundidades marinas. Porque ahí... Para enfriamiento. Para enfriamiento. Para que se, usted se lleve el necesita, comienzo. se necesita energía. Se necesita menos energía, porque eso de por sí lo enfría. Además, yo profundidad. Pero los riesgos. son No, uno de los porque elementos. eso van en unos recipientes muy seguros, incluso con unos mecanismos de amortiguación. ¿Y los maremotos qué? Y no es verdad que un tiburón Los que sería... maremotos. Los tiburones son los de menos. No, porque no van fijos, lo ponen en condiciones en que puede moverse y recuperarse en caso de una afectación. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está envuelto en todo esto? Obviamente, cuando uno mira inteligencia artificial, también tiene que ir al nivel de los semiconductores, de los semiprocesadores, y ahí entra China, entra Taiwán y entra Holanda. Pero entra Japón también, que es uno de los grandes. Mira, productores. Japón es Una llave necesaria. no solamente una llave. Mira, cuando China le prohibió, amenazó a Japón Con las con tierras cortarle el suministro de tierras raras en el 2014. Oigan esto. Japón encajó el golpe. Y al poco tiempo, yo le di seguimiento al debate, ya desde el Ministerio de Energía y Minas, Japón le dijo a China: nosotros tenemos 200 puntos en el Océano Pacífico identificados donde tenemos tierras raras que las podemos extraer de los fondos marinos. Pero más, con el tema de la crisis de combustible, yo creo que aquí podemos dar un salto, porque precisamente en el medio de estos conflictos es que se producen los cambios tecnológicos mayores. Sí. Por ejemplo, Japón está a la vanguardia de la tecnología para la extracción de los hidratos de metano. Japón es totalmente dependiente de petróleo y gas. Pero en los fondos marinos de Y Japón de alimentos también. hay hidratos de metano en cantidades suficientes para darle autonomía a Japón por ¿Cuántos décadas, por siglos. ¿Cuál es el reto?
buscar una tecnología apropiada Para que la permita explotación. la extracción, porque es muy volátil, y a un costo relativamente más eficiente que la extracción de petróleo y gas. Entonces hay muchísimas cosas que están implicadas en todo esto, y por eso tenemos que monitorear esto. Pero en lo que a nosotros respecta, por ejemplo, este país, en medio de este escenario, nosotros tenemos una agenda que no tenemos ni siquiera que empezar a formularla o pensarla. Ya está formulada, pero no se ha ejecutado. Ejemplo, voy a poner un ejemplo que ya lo había mencionado aquí. Pero hay una estrategia en el país sobre Te- energética, porque, Sí. porque puede haber un plan. Óyeme, Pero una óyeme, estrategia en el nacional Ministerio de Energía y Minas, porque en el Ministerio de Energía y Minas, en el 2014, se formuló un plan estratégico que abarcaba a los próximos 20 años, incluso en todos los ¿Y supuestos. qué hicieron extremos. ese plan, Pellegrini? Aquí el problema que tenemos en este estado es que este es el país más planificado, pero hay un cementerio de planes De proyectos. y de proyectos que están ahí. Ejemplo, para que veamos algo muy simple. Nosotros pudiéramos estar mezclando biocombustible Biocombustible. con diésel y con gasolina en una proporción 90-10 con la gasolina, etanol carburante, La higuereta. y No las a partir atrofas, de las Higuereta, de la Higuereta, trofa, pudiéramos estar mezclando 80-20 o 70-30 como en Brasil Sí. y tener una industria nacional Pellegrini, Y bajar el precio de de los biocombustibles. combustibles. No, y la calidad de los combustibles. Porque Pellegrini, cuando pero tú tú no haces esa crees- mezcla, la calidad de tu combustible mejora Mejora sustancialmente. Pellegrini, pero tú no crees que nosotros que no planifican cuando se trata de temas estratégicos, un ejemplo clarísimo es el tema de la tierra rara. Pero, O sea, tú entiendes, o sea, nosotros tenemos que construir un espacio, óyeme, como tú dices, nacional, pero, con un proyecto Pero con- de visión nacional. óyeme, yo me Con di estos cuenta. políticos tú vas a llegar a lograr No, eso. pero bueno, pero hay Siriaco, que establecer eso. Siriaco. porque es que no planifica. En el 2000, No ¿cuáles planifica. políticas mira, van a hacer? No mira, planifica. en el 2013 yo me di cuenta de que detrás de la exportación de bauxita a China, Ajá. lo que se estaba enviando era ti- un material que no era bauxita y que tenía más valor. Lo que teníamos era que determinar. No se determinó que me... Sospechábamos por Pobrecillo. informaciones diversas que era tierra rara. Al final se ha confirmado Pobrecillo. que es tierra rara. Y dióxido de titanio, que fue la información de detalle que nos llegó. Recientemente Con se un valor instaló super- un laboratorio para tierra rara. Bueno, entonces, Recientemente, pero- ¿qué pasa? Eso lo estaba haciendo un país con el que nosotros teníamos una relación comercial, pagando 3 cheles por la bauxita, y se estaba llevando la tierra rara. ¿Y desde cuándo? Entonces- No está la bauxita y desde cuándo Entonces, no ha estado siendo explotado Mientras en la Estados zona? Unidos y China estaban en buenas relaciones, así construyendo chimérica, el proyecto de unificación del mundo alrededor de la relación de China y Estados Unidos, eso no fue tema. Cuando vino la crisis, ya que llega Trump con una visión revisionista de la relación con China, entonces empieza a ser crisis. Ya nosotros habíamos empezado aquí la revisión de eso y se lo habíamos pedido al gobierno y se lo habíamos pedido a Hacienda y al final se confirmó el planteamiento. Ahora, nosotros tenemos minería de clase mundial, metálica y no metálica. Pero ¿cuál es el problema? Y esto lo digo para completar. El problema de nosotros, yo creo que tenemos hidrocarburos también. No, pero ahí va la pregunta. San Valero. Una pregunta, una inquietud. Porque ya el tiempo se te agotó, se te cumplió. Sí. Pero, Ya sí, ves. pero ya una reflexión final, Sí. como Una parte reflexión de final. tu reflexión final. ¿Por qué si nosotros tenemos la calidad para explorar allá en San Juan y donde quiera que sea, la posibilidad de minas de oro, por qué no explorar la capacidad sobre pozos petroleros en la República Dominicana, donde se han iniciado
tantas inquietudes y se han quedado en el aire. Oye, ¿Cuál es el gran misterio? Mira, no hay misterio. Yo lo he dicho Sabemos. muchas veces. Aquí hay un conjunto de intereses locales e internacionales. República Dominicana es un importante mercado de importación para los exportadores de la región. Y quieren que República Dominicana se mantenga como Importador. un país dependiente, neto, total de hidrocarburos, que no explore su fuente, que no desarrolle una explotación de sus recursos. Y la prueba está ahí en Bahía de Ocoa. En Bahía de Ocoa hay más estudios que en cualquier otra área. Igualmente, yo vi el informe de la móvil del año 1900, si mal no recuerdo, fue 90, ¿Qué decía? hablando de la plataforma San Pedro de Macorís, de lo importante, lo interesante que eran las estructuras que hay ahí en plataforma San Pedro de Macorís, a 1000 metros de profundidad. Pero tú andabas con un pote de maleno. Yo me No, no, acuerdo. el maleno Y se ahorita ni el trajo, pote pa' allá. pero ese petróleo que aparece en costa o cerca de la costa, según la teoría de algunos geólogos, porque estos son sistemas petroleros, ahí hay un sistema petrolero, pero el potencial grande está en la bahía. Entonces, pero no estamos hablando de agua profunda, estamos hablando de agua casi somera, de 200 metros, 200 brazas, que perfectamente Ahí está la vena de Venezuela. nosotros, no tiene que ver con Venezuela, pero aquí eso no se puede tocar, a pesar de que la Constitución declaró que de alta prioridad definir si teníamos o no teníamos hidrocarburos en tierra y mar. Pero eso no se ha podido hacer, porque no quieren, porque un país con hidrocarburos tiene más margen, más independencia, más fortaleza. Claro, hay gente también que sabe que eso cambiaría las relaciones de poder en el país, Sí. y hay gente también que yo la comprendo, porque la historia a veces desalienta. No crea una sensación de derrotismo. Recuerden aquel poeta dominicano, poeta social, Juan Sánchez Lamut, escribió una hermosa composición que se llamaba Elegía al pretendido petróleo de mi tierra, donde le decía: Húndete más. húndete más, vete más hondo, húyele a la codicia de los hombres blancos en la década de los 60. ¿Qué es lo que eso refleja? Claro, ¿qué es lo que eso refleja? Que el país se siente derrotado, el pueblo dominicano siente una gran desconfianza en su Estado. Y esa sensación de que el Estado solamente funciona para los grandes intereses extranjeros y los grandes intereses criollos, y no para el pueblo, es la que genera esa actitud que estamos viendo. Ahora, yo lo que no entiendo, Peregrín, ¿cómo es posible que dentro de porque tú lo que estás diciendo es que, y fuiste funcionario, evidentemente, de un ministerio tan importante, de que aquí existe la posibilidad de que el petróleo. Sí. Bueno, creó el ministerio. sí, es sí, otra Y cosa. lo creaste, ¿verdad? Y además también está dejando ver de que hay grupos de intereses que se oponen a eso. Yo digo, ¿cómo es posible que grupos de intereses ante un recurso que posiciona al país, y que no solamente eso, que todo el mundo puede salir beneficioso, Al en principio- términos nacional? Entonces, ¿cómo es posible que existan grupos aquí que se opongan a eso? Porque Porque lo hay grupos que permiten. viven de lo otro. Porque ellos ganan, no, venga acá. óyeme, ellos ganan más con la importación, Los gobiernos lo y la permiten. comercialización. Pero eso es algo No el bastante- Estado, los gobiernos lo permiten porque tienen una favorabilidad a nivel de los ingresos Señores, partidarios. volvamos a- Partidarios, ellos no compran a del los Estado. gobiernos. Volvamos a la teoría, son los ¿Y dueños de la cuánto finca con Pasa. pasaporte. Peregrín, 2 minutos y concluya con tu reflexión. Entonces, fíjense, El tema interesante es que yo creo Claro. que nosotros como país, para aterrizar en el caso de República Dominicana,
nosotros en esta tormenta perfecta, que es una guerra mundial híbrida, un proceso acelerado de desglobalización, una rearticulación de las relaciones de poder a nivel hemisférico, tenemos que abocarnos a un plan nacional que está trazado. Repito, nosotros anunciamos 12 medidas de seguridad energética y de seguridad alimentaria que el gobierno debió poner en práctica, no ahora con el conflicto de Hormuz. Es que este conflicto ya estaba planteado desde el 7, sí. Incluso voy más lejos. Desde que estalló la guerra de Ucrania, había que sentarse a planificar qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con el tema del abono. Nosotros tenemos 427 vertederos a cielo abierto y producimos 14,000 toneladas de desechos sólidos todos los días. Bueno, la mitad, una fuente de energía, la mitad biomasa, perfectamente pudiera servir de base de materia prima para producir abono orgánico de calidad o para recomposición de suelo, porque esas son las crisis, hay que aprovecharlas para hacer los cambios que en circunstancias normales no se pueden hacer. Pero eso no conviene. Pero eso no conviene. Los que tienen una visión miope, corta, sí. Obtusa, a nivel incluso del alto empresariado, que lo que están buscando cómo aseguran, fíjate ahora mismo el debate, cómo nosotros aseguramos la frontera, el mercado binacional insular. Ahí está planteado el tema. Ahí estamos nosotros mandando $20 millones para que continúen las bandas. Para la misión de supresión de bandas liderada por el Chad, que tiene menos fortaleza que Kenia, mucho menos fortaleza que Kenia. Ya Kenia fracasó. Y Kenia fracasó. En vez de pedirle a los Estados Unidos, se van a vender eso, Moreno, ¿sabes? Necesitamos que el escudo de las Américas se estrene en la isla de Santo Domingo. No supimos aprovechar esa coyuntura. No, estamos estamos esperando. Nos dieron la oportunidad. No han dado la oportunidad de salirnos de la trampa. Ahora, desde aquí han ido a los Estados Unidos los grandes grupos económicos a decirle: nosotros seguimos con los compromisos originales del mercado binacional insular. Y no se están dando cuenta de que nos están preparando un crimen de agresión con ropaje de crisis humanitaria. Y eso es lo grave. Y el liderazgo político, en vez de adoptar una posición firme, previsora y de con visión estratégica, ¿qué es lo que hace? Nacional. El liderazgo político va al Consejo Económico y Social a lavarse la mano en la vasija de los Pilatos. ¿Y qué va a pasar cuando esa crisis de Haití en un momento dado la deriven hacia República Dominicana? Que puede pasar en cualquier momento. Entonces, vamos a estar claros, este es un momento muy crítico, muy serio, y no se puede seguir con posiciones superficiales, con posiciones inmediatistas. El país está en peligro, la nación está en peligro, y yo insisto en que se necesita una nueva república para salvar la nación. Como una revolución. ¿Cuál, la tercera, cuarta o quinta? Bien.